Hola a todos, el caso que elegí fue el de la empresa Obederich S.A., una multinacional brasileña fundada en 1944, enfocada en diferentes actividades como la ingeniería, la construcción, la petroquímica y la energía. Operó en más de 20 países de América Latina, África y Estados Unidos. En 2016, Obederich admitió ante autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza haber pagado más de 788 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener diferentes beneficios y contratos. El escándalo tuvo implicaciones en diferentes países como Perú, Colombia, Argentina, México, Panamá, entre otros. Es un caso de corrupción que salió a la luz gracias a la operación conocida como Lava Jato. En Brasil fue una investigación que puso en evidencia los movimientos indebidos, la desviación de recursos a otras naciones y el descubrimiento de grandes obras de corrupción. En el contexto internacional, usó paraísos fiscales, estructuró parte de su red de corrupción a través de paraísos fiscales en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Suiza, Antigua y Barbuda. Se crearon cuentas bancarias, estructuras corporativas en estas jurisdicciones para canalizar sobornos a funcionarios públicos. Estas jurisdicciones facilitaron que los pagos ilegales no fueran detectados fácilmente por las autoridades fiscales de los países donde se ejecutaban los proyectos. ¿Qué impacto tributario tuvo esto? Disminuyó la base imponible al no declarar los ingresos reales con en países con mayor fiscalización. Se evadieron los impuestos indirectos relacionados con remesas internacionales y transferencias financieras. Se dificultó la trazabilidad de los fondos, impidiendo la correcta fiscalización por parte de las autoridades tributarias. También la empresa creó una red de más de 50 sociedades offshores, muchas de ellas controladas por una división de operaciones estructuradas que funcionaban como un departamento de sobornos. Esto se hacía para ocultar la identidad de los beneficiarios reales, canalizar recursos financieros fuera de la supervisión de entes reguladores, emitir facturas falsas y contratos ficticios con cobertura legal. ¿Qué consecuencias trajo esto? La fragmentación del grupo corporativo en múltiples jurisdicciones dificultó el seguimiento fiscal. Permitió prácticas de elusión y evasión internacional y lavado de activos. Violó las normas de precios de transferencia al no reportar adecuadamente las relaciones entre entidades del mismo grupo. La falta de transparencia fiscal internacional generó diferentes impactos en relación con este caso. Ausencia de intercambio automático de información financiera entre las autoridades fiscales, no se implementó el estándar CRS, estándar para el intercambio automático de información financiera entre países, esto con el fin de poder combatir la evasión fiscal internacional, impulsado por la OCDE en muchos de los países involucrados. Retrasos en la adopción de las medidas BEPS, que son un conjunto de 15 acciones propuestas por la OCDE para que los países reformaran sus leyes fiscales y eliminaran los vacíos legales que permitieran la evasión o la elusión fiscal. Entonces, pues esto permitió aprovechar discrepancias legales en precios de transferencia y las deducciones en pagos. También faltó el registro actualizado sobre los beneficiarios finales de sociedades offshores, lo que impidió identificar a los responsables reales de los movimientos financieros. Esto generó una fragmentación artificial de operaciones, lo que disminuyó y disimuló los ingresos y los gastos. También complicó las auditorías internacionales y fomentó un entorno de impunidad fiscal al no existir supervisión global coordinada. Entonces, algunos de los problemas tributarios detectados son evasión fiscal y lavado de dinero, uso de estructuras fiscales complejas para ocultar ingresos y canalizar los sobornos. Utilizaron diferentes mecanismos como sociedades fachadas, como usos de cuentas bancarias numeradas y nombres reales de titulares, como contratos ficticios o inflados, así como la segmentación de operaciones para dificultar la trazabilidad. Esto generó una evasión fiscal directa al no declarar ingresos reales en los países donde se realizaban los proyectos. Se
tuvo un uso abusivo de precios de transferencia donde los precios fueron manipulados en transacciones intragrupo para disminuir las cargas tributarias. ¿Qué mecanismos se utilizaron para esto? Prestación de servicios técnicos, financieros o administrativos con precios inflados o subvaluados. Consultorías o comisiones a entidades offshore sin sustancia económica y desalineación entre el valor económico real y el precio pactado entre las partes relacionadas. Esto generó reducciones fiscales de la base imponible en los países de operación, deslocalización de los beneficios hacia territorios de baja o nula tributación, dificultad para las autoridades fiscales locales de verificar si los precios eran de mercado o no. También se generó opacidad en operaciones internacionales, es decir, no habían registros claros en las jurisdicciones de baja fiscalidad. Para ello se utilizaron entidades en países que no exigían reportes contables ni auditorías, registros de empresas bajo testaferros o abogados locales, múltiples capas societarias para ocultar el control del efectivo. Esto generó a su vez que se imposibilitara el rastrear el origen y el destino final de los fondos. Como propuestas de optimización fiscal, tenemos revisión y simplificación de la estructura corporativa, cumplimiento con los principios BEPS de la OCDE, fortalecimiento del gobierno corporativo y compliance fiscal y precios de transferencia alineados con el valor del mercado. Asimismo, cooperación internacional y transferencias y transparencias. La reflexión final es que el abuso del sistema tributario internacional no solo tiene consecuencias económicas, sino reputacionales y legales. La evasión legal y la evasión y la elusión fiscal agresiva pueden poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa a largo plazo. Y la fiscalidad no debe verse solo como un costo a reducir, sino como una herramienta para contribuir a la estabilidad del entorno social y económico. Muchas gracias.